El Nelly, un bergantín de considerable tonelaje, se inclinó hacia el ancla sin una sola vibración de las velas y permaneció inmóvil. El flujo de la marea había terminado. Casi no soplaba el viento y como había que seguir río arriba, lo único que quedaba por hacer era detenerse y esperar el cambio de la marea. El estuario del Támesis se prolongaba frente a nosotros como el comienzo de un interminable camino de agua. A lo lejos el cielo y el mar se unían sin ninguna interferencia, y en el espacio luminoso las velas curtidas de los navíos que subían con la marea parecían racimos encendidos de lonas agudamente triangulares en los que resplandecían las botavaras barnizadas. La bruma que se extendía por la orilla del río se deslizaba hacia el mar y allí se desvanecía suavemente. La oscuridad se cernía sobre Gravesend y más lejos aún parecía condenarse en una lúgubre capa que envolvía la ciudad más grande y poderosa del universo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos una semana más por aquí, en este canal donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos, hoy hablamos del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, que desde la semana pasada, cuando terminé de hacer el video sobre Meridiano de Sangre, en el cual les comentaba que en muchos pasajes del libro, el personaje del juez Holden me había recordado a Kurtz. Nada, decidí sentarme a releerlo y no puedo sino comenzar diciendo que leer a Conrad es uno de los mayores placeres que puede tener cualquier persona en su vida de lector. Borges llegó a decir sobre Conrad, mejor dicho, sobre la obra de Conrad, llegó a decir algo así como que nunca la imaginación había dado pie a una literatura tan maravillosa, algo así estoy citando de memoria. ¿Quién es Joseph Conrad? Joseph Conrad es un escritor polaco, nacido el 3 de diciembre de 1857 en el seno de una familia, no voy a decir tradicional, porque estaba más o menos ligado a la nobleza, pero en un momento donde, bueno, Polonia y toda esa zona que está adscrita al Imperio Ruso, es una zona bastante arruinada, así que la nobleza era una cosa que literalmente se quedaba en los papeles porque no conllevaba ningún beneficio mayor. Tan es así que su padre hacía las veces de escritor y traductor, que era la forma en la que se ganaba la vida. Había traducido con cierta solvencia a Shakespeare y a Víctor Hugo, pero pronto se va a unir a ciertas fuerzas rebeldes que le van a traer como consecuencia caer preso y llevado a Siberia a cumplir trabajos forzados. En ese camino muere la mamá de Conrad y al poco tiempo de que el padre es liberado y que se le permite, liberado de Siberia y que se le permite regresar a su ciudad, a donde lo espera su hijo, bueno, él también muere. De tal suerte que el pequeño Joseph Conrad a los 12 años queda completamente huérfano y al cuidado de un tío, hermano de su padre, Tadeusz, quien va a hacer lo posible por darle una vida más o menos tranquila. Pero a los 17 años parece ser que Joseph Conrad tenía otros planes para sí, porque a esa edad decide abandonar los estudios más elementales y viaja a Italia y posteriormente llega a Marsella, donde se va a embarcar en un barco de nombre Mont Blanc. Y esa decisión en su vida lo va a determinar completamente, porque a partir de ahí, esa vida de marino lo va a fascinar, esa vida de aventuras, de viajes, el mar mismo, lo va a seducir, de tal suerte que nunca va a dejar de hacerlo, ¿no? A partir de ese viaje tenemos pocas noticias de Conrad, hay 4 o 5 años muy nebulosos hasta que por fin llega a Inglaterra, donde va a estar trabajando como tripulante en los puertos, concretamente en el puerto de Newcastle, y ahí va a empezar a dar muestras de un carácter diferente al del resto de los marinos, ¿no? Porque este Conrad, que está llegando a los 21 años, 22 años,
es un marinero que pasa las tardes en cubierta leyendo a Shakespeare, leyendo a Milton, y de ahí va a empezar a adoptar una lengua inglesa, un idioma inglés muy poético, es decir, no, su inglés no va a ser el inglés oral de la comunicación, sino va a ser el inglés de la prosa y de la poesía, de los grandes narradores ingleses. Eso se va a notar a la hora que escribe, porque toda su obra está escrita en inglés, pero ya era un inglés ciertamente raro, con ahí algunos tufillos o más arcaicos que no le eran, que le resultaban más bien extraños a los lectores de su época. Conrad empieza a escribir tarde, o al menos es las noticias que tenemos, porque su primer novela la va a publicar por allá de 1884, luego de haber hecho desde 1978, que fue donde ya dedicó, digamos, a hacer una vida, insisto, de marino. Para el 84 decide publicar una primera novela, es decir, estamos hablando de un hombre alrededor de los 35 años, que 35, 36 años, que decide empezar a escribir en ese momento. Su obra, desde la primera hasta la última, evidentemente va a estar plagada de todas estas cosas que le pasan en su vida, ¿no? Es decir, son obras situadas en lugares exóticos, comúnmente en la mar, llena de marinos, de barcos, de aventuras. Y esto es muy interesante porque en la superficie, toda la obra de Joseph Conrad va a parecer eso nada más, una serie de historias de aventuras. Pero en lo profundo es un escritor simbolista donde está discutiendo de manera muy puntual la condición del hombre, la naturaleza del hombre, su lugar en el mundo, las condiciones sociales, las desigualdades. Por supuesto es un hombre de su época que está viendo crecer las grandes colonias inglesas y le toca ver el gran sufrimiento, las grandes desigualdades, los grandes abusos, sin que sea particularmente crítico, es decir, su obra no ofrece juicios morales, su obra expone los hechos tal cual él los vio, tal cual él los registró, y a partir de ahí permite que los lectores generen sus propios juicios. De hecho, para cuando escribió El corazón de las tinieblas, bueno, cuando lo publica en 1899, que por cierto hay que decir que pasa bastante inadvertida, es un libro que nadie pela en su momento, no es sino hasta mediados del siglo XX cuando escritores como Borges empiezan a darle bastante difusión, bastante divulgación, y es ahí cuando El corazón de las tinieblas tiene una segunda vuelta que va a arrastrar a toda la obra de Joseph Conrad, y es entonces que vamos a descubrir que en la frontera del siglo había nacido uno de los más grandes clásicos de la literatura universal. Por ir entrando justamente en El corazón de las tinieblas, ligándolo con esta parte biográfica, porque El corazón de las tinieblas va a ser quizá una de las obras más personales de Joseph Conrad. Ahí vamos a ver a un pequeño marinero, joven marinero, Charlie Marlowe, que no es la primera vez que lo usa. Ya había aparecido una novela anterior, de un año anterior, 1898, que se llama Juventud, una novela muy breve. Y después lo va a utilizar en Lord Jim, va a volver a aparecer ahí Charlie Marlowe. Charlie Marlowe va a ser prácticamente el doppelganger, el alter ego de Joseph Conrad, y a partir de ahí nos va a contar una historia de la que él mismo alguna vez dijo que al corazón de las tinieblas apenas si le había agregado un poco a la realidad, que apenas si le había agregado un poco a lo que él vio. ¿De qué va El corazón de las tinieblas? Insisto, por encima es una historia de aventuras. Al inicio de la novela, Charlie Marlowe, nuestro narrador, es contratado por una compañía mercante y están esperando en el Nelly, que es este inicio que les compartía, a que zarpen, y están ahí en el Támesis solamente parados esperando que cambie la marea para poder salir. Y estando ahí, viendo este largo camino de agua, hace una primera reflexión bastante profunda de cómo hacía 1500, 2000 años el Támesis debió de haber sido un río salvaje,
un río que alguna vez surcaron algunos romanos y que llegaron a saquear lo que hoy era la ciudad, lo que para Marlowe era la ciudad más importante del universo. Y esta reflexión lo va a llevar a recordar un viaje que había hecho antes al interior del África, al Congo. Esto es importante porque en la vida real, a Joseph Conrad, uno de los recuerdos que sí tenía de su padre cuando muy niño es que le había regalado un pequeño mapa, y él recuerda que en África, el mapa del África no estaba terminado. En ese momento los exploradores tenían todo el sentido del mundo porque el mundo no estaba completamente explorado. Si imaginamos lo cerca que está el África de Europa y que ya para ese momento se conocía mejor todo el continente americano que lo que era el África, podemos empezar a entender los misterios que les representaba a todos los ingleses en particular, para los europeos en general. Entonces, Marlowe recuerda un viaje que hace en búsqueda de Kurtz y decide empezar a contarles esa aventura a sus compañeros. Les cuenta cómo una compañía belga lo contrató porque una compañía que se dedicaba a la extracción del marfil y a la explotación y al enriquecimiento a partir del marfil, y tenían a un marinero a cargo que era Kurt, que era un tipo que sacaba marfil hasta de las piedras, nadie sabía cómo lo hacía tanto. En ese momento el gerente de la compañía está muy enfermo y Kurt se quiere apoderar de la compañía completa, pero en ese último viaje que hace medio enloquece y entonces contratan a una serie de navegantes, entre ellos Marlowe, para que vayan a traerlo de vuelta. La novela en sí misma va a durar apenas unos pocos días, pero en esta aventura que va a tener Marlowe, que nos la va a ir contando, cómo se va a ir enfrentando a tribus, por ejemplo, de caníbales, con unas descripciones bastante interesantes, porque Conrad, además del hombre valiente y del tremendo imaginante que era una potencia de escritor. Su capacidad prosística, créanme que no exagero si les digo que es incomparable. Hay pocas cosas que se pueden poner al lado de Joseph Conrad. Quizá si entendemos la prosa de alguno, si la comparamos con la prosa de alguno de sus amigos como Kipling o como Henry James o como H.G. Wells o como Maddox Ford, con el que además escribió algunas novelas en conjunción, podemos entender la potencia de escritores que había en ese momento. Y bueno, yo creo que Conrad se pone muy por encima de estos nombres que acabo de decir, que todos ellos son verdaderas potencias de la literatura. Regreso. En este viaje que van surcando por el río para entrar a lo más profundo del corazón de las tinieblas del África, al corazón de las tinieblas del hombre, Marlowe va a ir enfrentando una serie de reflexiones, porque para ese momento Kurtz va a ir llenando el libro. Kurtz está impregnando cada página con una presencia, iba a decir metafísica, pero no creo que eso sea correcto. Es una presencia mítica. El puro nombre de Kurtz, las puras historias, las leyendas que se saben de Kurtz o que se presumen saber de Kurtz, van seduciendo a todos estos marinos, no solo a Marlowe de manera particular, que él, frente a todo lo que van discutiendo sus compañeros en la embarcación, él lo único que quiere es encontrar a Kurtz. Incluso llega un momento donde pierde el objetivo, es decir, él ya no le interesa encontrar a Kurtz para regresarlo, le interesa encontrarlo para escuchar su voz, porque no logra asociar su voz con la imagen que le han estado creando. Y así, el poderío de lo que es Kurtz, la filosofía de lo que habita Kurtz, porque a mitad de la narración va a interrumpir todo Conrad para para mostrarnos un informe sobre el África, un informe sobre los nativos, un informe sobre sus sociedades, sobre sus sistemas económicos, de toda el África negra que hace Kurtz. Entonces, a partir de ahí, también, que es lo que les decía al inicio, a partir de ese informe que hace Kurtz, Conrad se permite mostrarnos una realidad tangible de cómo Inglaterra estaba entrando con el discurso de la civilización a colonizar todas estas tierras. Nuevamente, no está haciendo ningún juicio moral, ni está a favor, ni está en contra, él simplemente está contando lo que está
viendo y está tratando de ser lo más fiel a la realidad. Entonces, cuando termina este informe, regresa a la narración, que es justo en las fronteras donde ya están llegando al lugar a donde se vio por última vez a Kurt. Las señas de peligro son cada vez más claras, su vida cada vez está más amenazada, la vida de todos estos marineros, hasta que por fin llegan a estas últimas páginas donde va a aparecer Kurtz en todo su dominio, donde lo ven casi como un dios, donde todo lo que dice se vuelve ni siquiera ley, se vuelve verdad, así, verdad absoluta, crea con la palabra, es Dios para la gente que lo sigue, que cada vez crece más, porque basta con que lo escuchen, porque su voz es capaz de seducirlos. Otra vez, por encima, eso es el corazón de las tinieblas, que habría que decir que canónicamente le decimos ya el corazón de las tinieblas, pero la novela realmente se llama Heart of Darkness. La ausencia del artículo a mí me parece fundamental, porque cuando decimos el corazón de las tinieblas estamos particularizando algo que Conrad buscaba hacer universal, que es como corazón de tinieblas, no de oscuridad propiamente, porque la oscuridad creo que tiene, a mí me parece un acierto, pues, la traducción hacia tinieblas, porque oscuridad pertenece al reino de lo físico, y creo que las tinieblas hablan justamente más de este valor simbólico. Entonces siempre está hablando de esto, de estos personajes que van entrando into the heart of darkness, van entrando al corazón de las tinieblas, pero como esta cosa abstracta, general, que domina el corazón de una civilización, el corazón de un hombre. Creo que era importante decir eso. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque en la superficie las novelas de Conrad son novelas de aventura, pero en lo profundo hay una realidad, hay preguntas, no hay una realidad, hay un simbolismo sobre la realidad, hay una interpretación de lo que es la naturaleza del hombre, de lo que es la naturaleza del hombre en particular, pero también del hombre en general, es decir, de sus civilizaciones. En esta edición que les estoy mostrando, tengo varias que ahorita les muestro. Al inicio también nos dice, esta es la traducción maravillosa de Sergio Pitol, que es la traducción que más me ha gustado a mí, es una traducción verdaderamente bellísima. Hay una parte donde nos dicen que en la introducción que hace Pitol, nos dice que para Conrad el crimen es una parte fundamental de la civilización, porque la civilización es en sí misma un crimen. Bueno, eso ya nos debe de decir muchísimo sobre cómo veía Conrad al hombre. Y entonces en todas sus obras, insisto, no nada más en El corazón de las tinieblas, va a explorar esta condición, cada vez desde un ángulo distinto, pero siempre vista a través de estos hombres valientes que se atreven a rebasar los límites, porque solo es en ellos en los que puede reflejar de manera más clara eso, sus verdaderos motivos, sus verdaderas intenciones. Es sin duda una de las obras más grandes que yo he leído, que no tiene nada que ver evidentemente con su extensión. Podemos ver que es una obra súper breve. Esta edición es la que publicó la Universidad Veracruzana, en lo que terminaron llamando la colección de traducciones de Sergio Pitol. Pero también está esta edición, que también tengo esta otra edición muy bonita, de Sexto Piso. Esta edición es ilustrada y es una maravilla de libro. Además, como objeto es bellísimo. Sus materiales, su papel, su tamaño lo hace verdaderamente cómodo de leer esta versión de Sexto Piso, que también ellos publicaron este pequeño tabique con toda la narrativa breve de Joseph Conrad, en la que incluyen también El corazón de las tinieblas. Y esta es de verdad, la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Tener la narrativa completa de Joseph Conrad es una de las cosas más grandes que uno puede tener en su biblioteca personal. Leer a Joseph Conrad, insisto, es uno de los momentos más altos que puede tener cualquiera en su vida de lector. También tengo por aquí justo algunas de sus novelas, El agente secreto, editado por la maravillosa y tristemente desaparecida editorial de La nave de los locos, y esta del Club Bruguera, que es La línea de la sombra, que es una maravilla de novela
también muy breve. Insisto, Conrad es una cosa espectacular que hoy resulta verdaderamente vigente. Su obra es de una monumentalidad. Decía Ibargüengoitia que en México confundíamos muy seguido lo grandote con lo monumental. No, esto sí es verdaderamente monumental. Como última prueba de ello, quienes la hayan visto, quienes no, la recomiendo muchísimo. La obra maestra, no sé si eso sería correcto porque, joder, ahí está El Padrino, pues, pero quizá la obra maestra de Francis Ford Coppola es Apocalypse Now, que es una película basada justamente en Heart of Darkness, pero movida del centro del corazón del África al corazón de Vietnam. Traslada ese mundo de los aventureros al mundo de los invasores, traslada ese mundo de los colonizadores de principios de siglo con este mundo de los invasores dominadores de finales del siglo. Es una película verdaderamente maravillosa donde Marlon Brando interpreta a un Kurtz de manera verdaderamente espectacular, que me pasa lo mismo que también comentaba en el video pasado en cuanto a Javier Bardem, que su actuación había sido tan potente que yo no podía imaginar a Chigurh de otra forma que no sea como la forma que le dio Javier Bardem. Aquí me pasa lo mismo. Yo cuando estaba ahora releyendo el libro, cuando llego a esas partes donde aparece Kurtz y empieza Kurtz a hablar y le empieza a decir todo lo que le tiene que decir a Marlowe, yo no podía sino escuchar esta voz cadenciosa que le imprime Marlon Brando al personaje en Apocalypse Now. Nada, por ahora es todo, hasta aquí llego, me callo y los dejo ahora hablar a ustedes. Ya saben, cuéntenme aquí en la cajita de los comentarios qué les parece a ustedes la obra de Joseph Conrad, qué piensan ustedes del Corazón de las Tinieblas. Si no lo han leído, de verdad es de esas obras que tienen que leer. Hay pocos libros a los que uno debería de atreverse a decir con ese imperativo categórico, tienen que leer El Corazón de las Tinieblas, pero creo que este de verdad es uno de ellos. Nada, mi nombre es Jonathan Frías y ya saben, si les gustó este video, un like ayuda un montón. Si lo comparten, ayudan a que este canal llegue a más gente. Y si no están suscritos, ya saben, en el botón de la campanita darle con todo. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.